Y bien, les envié la solución del examen y no he terminado de calificar, me faltan algunos. Espero hoy por la tarde ya terminar y les enviaría, si me da tiempo, se los envío, sus calificaciones. ¿Sí? Este, que esas serían precisamente las calificaciones del examen. Faltaría eh, ver este, reportes, tareas y todo lo demás. ¿Sí? Pero en principio, si termino hoy de calificar, ya por la tarde, digamos, tarde, noche, se los puedo enviar. ¿Sí? Bien. Y ustedes se dieron cuenta de que ahora sí que el examen estuvo muy sencillo. Y lo puse con esa finalidad, digamos, ¿no? Con esa intención de que sacaran todos la calificación pues máxima, ¿no? Para que después ya, si es que regresamos a clases allá a presenciales, pues ya no tuvieran tanto problema. ¿Sí? Asegurar la primera calificación es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Bueno, para mi caso, yo lo veo así. Este, si es que regresamos, ¿verdad? Entonces sí, pues ya las cosas van a cambiar, ¿no? Entonces sí era necesario que ustedes aseguraran, ¿no? Y había formas de asegurar una buena calificación, muchas formas, ¿no? Ustedes saben cuáles, ¿sí? Eso no lo pongo a discusión, pero esa era la finalidad, ¿no? Por un lado, y por otro lado, para que ustedes tuvieran las bases este, de la primera parte, ¿no? De lo que son todas las propiedades, de los números complejos, conjuntos, es el manejo algebraico, el manejo geométrico, ¿sí? Y pues eso era, ¿no? Más que nada, ¿sí? Y que ustedes pudieran leer todo lo que he puesto ahí en esa plataforma, ¿no? En ese sitio. A propósito, ya puse hace un rato otro documento ahí que se llama así le puse trans 1, trans.1, y se refiere a lo que son las transformaciones, ¿sí? Transformación de regiones. En este caso vamos a seguir ese tema, ¿sí? Y transformación de regiones, obviamente ya va relacionado cómo se van una introducción, por ejemplo, a lo que son las funciones y el manejo de las funciones complejas, ¿sí? Entonces, esta sería la primera parte. Por el momento únicamente hablo de transformaciones de regiones. Cómo se transforma y bajo qué condiciones se transforma una región o un conjunto, ¿sí? Entonces, posteriormente, esta transformación recibe el nombre de una función compleja, ¿sí? Y ya no te va a costar trabajo comprender una función compleja ni cómo está actuando. ¿Por qué? Porque ya tenemos una parte de introducción, por así decir. Entonces sería ya más fácil entender y el proceso de una función compleja. Y esa idea que ustedes tenían, o tienen más bien, ¿verdad? De una función real, ¿sí?
y que se ubica únicamente dentro de un plano cartesiano, ¿sí? O más aún, o sea, un poquito más, profundizando un poquito más, cuando vieron funciones vectoriales o ahí en cálculo vectorial, ¿no? El segundo semestre. Lo que más manejaron fueron geométricamente, ¿verdad? Un plano tridimensional. Y hasta ahí llegaron. Y su profesor les dijo que podrían tener transformaciones o funciones vectoriales, ¿sí? De n dimensiones, ¿no? ¿Sí? Y por eso ustedes definieron una función de Rn en Rn, por ejemplo. ¿Sí? Cuando n es un espacio, Rn es un espacio n dimensional. ¿Qué quiere decir? Que podrías tener una función con n coordenadas. ¿Sí? Y pero gráficamente, hasta 3 dimensiones pudiste hacer esa representación de una función. ¿Sí? Es a lo que más puede llegar. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora que veamos transformaciones complejas, esa idea se va a romper. Se tiene que romper por la naturaleza de una transformación compleja. ¿Sí? Y entonces se van a necesitar, deberíamos necesitar un plano de 4 dimensiones para poder graficar una función compleja. Pero ustedes saben que no se tiene eso, ¿sí? Su profesor de física, por ejemplo, les ha de haber mencionado, ¿no? Sobre las naturalezas de nuestro espacio y el por qué nuestro espacio únicamente tiene 3 dimensiones, ¿sí? A propósito de esto, hay un libro muy bonito que apareció, creo que en 1942 o más o menos por ahí en ese tiempo. Es un libro, déjenme ver, lo tengo por aquí a la mano porque ese libro constantemente lo estoy consultando y se llama Tetradimensionalidad de espacio y tiempo. Y más que nada, como más que nada que de un libro de texto, es un libro de, podríamos decir, de literatura científica, digamos, y con conceptos bastante interesantes. ¿Sí? Ese libro se editó en Rusia. Es una traducción directa del ruso. Y la primera impresión se hizo en Uruguay. ¿Sí? Déjenme. Edición. No, no tengo el, el año de edición. Y es de el autor se llama Mont Stepanenko. ¿Sí? Son de esos libros
ya muy antiguos, digamos. Este lo mandé a reempastar. Y precisamente habla sobre la naturaleza del espacio, nuestro espacio físico. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que tenemos en nuestro espacio físico y nuestro espacio matemático. Ahí en ese espacio matemático, pues puedes meter las dimensiones que tú quieras para entender una función, ¿no? ¿Sí? Desde tu primer semestre de tus funciones de los reales, pasaste después, segundo semestre, funciones de varias variables, ¿sí? Incluso ahí dijiste, tengo una función n-dimensional, ¿no? Donde sus componentes son x1, x2, x3, x4, sucesivamente hasta xn, ¿sí? Y pero físicamente hasta un espacio tridimensional, ¿sí? X, Y, Z, utilizas, ¿sí? Y ya, por ejemplo, aquí en el variable compleja, para poder representar una función, necesitamos un espacio de 4 dimensiones, ¿sí? Entonces, es ahí donde se rompe esa idea, ¿sí? Y vamos a tener que separar esas funciones en dos espacios o dos tipos de conjuntos complejos, ¿sí? O de planos complejos, digamos, para que puedas visualizar el comportamiento de una función compleja, digamos, ¿sí? Y en este libro habla de algunas cosas interesantes, ¿sí? Que ustedes deberían de tener por ahí siempre en mente, ¿no? ¿Sí? Este, precisamente en uno de los capítulos dice, ¿por qué el espacio real tiene 3 dimensiones, no? ¿Sí? Nociones iniciales y bases filosóficas del problema referente al número de dimensiones del espacio y del tiempo. ¿Sí? Es otro capítulo. Otro capítulo dice el problema de la unidimensionalidad del tiempo real. Porque el tiempo tiene únicamente una dimensión. Y después otro capítulo habla de la tetradimensionalidad del espacio-tiempo en la ciencia actual. ¿Sí? Y habla, bueno, ahí mete cuestiones desde la teoría de la relatividad cuántica, el enfoque psicológico, el enfoque filosófico, el enfoque matemático. Hay un tema bastante interesante. Dice propiedades fundamentales del espacio y del tiempo reales, propiedades métricas y topológicas. Métricas se refiere a que tenemos un espacio medible, donde podemos hacer mediciones, ¿sí? Por eso se le llama espacios métricos. Y el espacio topológico se refiere a un concepto matemático que habla sobre la deformación de trayectorias, ¿sí? Bueno, en el caso de la relatividad, ustedes saben que se dio esa propiedad, ¿no? De que los rayos de una estrella se curvean, ¿sí? No vienen en línea recta, digamos. ¿Por qué? Porque precisamente el espacio está deformado, ¿sí? Entonces, esa propiedad de la deformación de las trayectorias se debe a un concepto matemático que es el concepto de topológico, ¿sí? Y ese concepto topológico, digamos, se ha extendido mucho,
¿sí? Este, y de ahí han salido bastantes teorías con respecto a la naturaleza del, del universo, ¿sí? Este, y, y se tocan temas bastante interesantes en este libro, ¿no? Este libro, pues obviamente, son, ya no se pueden, ya no se editan, ¿sí? Pero, imagino que se podrían conseguir, ¿no? Hay mucho libro por ahí. Y más ahorita en esta nueva forma de vida que llevamos, que uno le llama nueva modalidad, en todas las acciones o todas las formas que se pueda ver, se pueden encontrar sitios donde puedes conseguir libros o cualquier otro material que necesites de en tus actividades, ¿no? Simplemente. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos aquí a 24 participantes. Faltan por ahí algunos. Creo que algunos ya se dieron de baja. Bien, entonces vamos a pasar a iniciar con el tema de transformaciones. Transformación de regiones. Ya lo puedo hacer porque precisamente ya tenemos la idea, ya podemos graficar bien un conjunto o una región, acuérdense, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa región ya la puedo transportar a otro plano complejo, ¿sí? Y cómo se vería en el nuevo plano complejo esa región bajo una transformación, ¿sí? El concepto y la idea de transformación ustedes ya la conocen, ¿sí? Desde que ustedes vieron funciones reales, no era otra cosa más que una transformación. Y esa función real lo que hacía era transformar números en números bajo una relación o una fórmula, ¿sí? Una fórmula matemática. Por ejemplo, tenías f de x igual a, eh, por ejemplo, x cuadrada. Esa la viste como una función y la viste como una transformación. Y te diste cuenta que transformaba números en números, porque el 0 te lo transforma en 0, el 1 te lo transforma en 1, el 2 te lo transforma en 4, el 3 te lo transforma en 9, ¿sí? Entonces, esa es una idea, ¿verdad? Bien clara de lo que es una transformación, que lo viste ya en cálculo diferencial, ¿sí? Entonces, ahí trae, por ejemplo, transformaciones de tipo algebraico, funcional, como aquellas que viste en cálculo diferencial, ¿sí? Y las que estás viendo actualmente, ¿sí? Que son dadas por medio de integrales, ¿sí? Y esa transformación integral te transforma funciones en funciones. Lo que estás viendo ahorita con la transformada de Laplace, o a lo mejor ya estás con la transformada de Fourier, ¿verdad? Y te estás dando cuenta de que una integral te está transformando una función del tiempo en una función de la frecuencia. Y es otro tipo de transformaciones, ¿sí? Entonces, tienes transformaciones numéricas, transformación de trayectorias, ¿sí? Porque en el mismo cálculo diferencial te diste cuenta, ¿no? Y te dijo tu profesor, mira, este intervalo bajo una transformación ahora te va a dar una curva, ¿sí? Y por eso te decían, a ver, grafique esta función. Y lo que estabas haciendo era simplemente agarrar el intervalo
que podría ser todos los reales o un intervalo abierto o cerrado, el que tú quisieras, y te daban una función y te decían, ahora se transformó en esta curva, digamos, ¿sí? O se transformó en una, eh, por ejemplo, en una parte de una parábola, ¿sí? Entonces ahí tenías una idea de lo que es transformación de conjuntos. Cómo ese intervalo cerrado o abierto, el que tú quisieras, la transformación que dabas o la función que dabas o te daban, así que te la transformaba en otra cosa, ¿sí? Entonces tienes esta idea bien, pues ya al menos escuchaste, ¿verdad? De que esa función te estaba transformando, ¿sí? Y entonces ya tienes esa idea de una transformación, ¿sí? Y constantemente has manejado el concepto o la idea de transformación, ¿sí? Y como le estaba comentando, ¿no? Ahorita en transformadas de funciones, pues es otro tipo de transformaciones, ¿sí? ¿Y qué es cuál es el efecto de una transformación? ¿Sí? Como te dijo tu profesor de transformada de funciones, que está viendo ahorita la transformada de Laplace, dice la transformada de Laplace te transforma una función o una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y tú sabes bien que las ecuaciones algebraicas son fácil de manejar, son fácil de manipular, ¿sí? Es por eso que se requieren esas transformaciones para que tu problema sea sencillo. Y resuelves tu problema en ese nuevo espacio, ¿verdad? Y después lo transformas en forma inversa y obtienes la solución de tu problema original, ¿sí? Entonces, eso es lo que se requiere. Por eso te hablan de la transformación inversa, en el caso de la transformada de Laplace. Y tiene la transformada directa y la transformada inversa. Pero esas dos transformaciones son bajo efectos de una integral, ¿sí? Y en el caso de la transformada inversa de Laplace, ahora sí que esa transformación inversa se llama la fórmula de inversión de Bromwich. No sé si así te lo comentó tu profesor, ¿sí? Entonces tiene la transformación directa, pero te está transformando funciones en funciones, ¿sí? Resuelves tu problema en ese nuevo campo comúnmente son frecuencias complejas, y después te lo regresa mediante una transformación inversa. Y esa transformación inversa es simplemente una integral. Pero esas integrales son complejas, no sé si te has dado cuenta, ¿sí? Esas integrales, la transformada directa es una integral compleja, pero es fácil ¿cómo se llama?, de manipular. Más la transformada inversa también es una integral compleja, pero es más difícil de manejar. Es por eso, ¿verdad?, de que algunos no utilizan esa vía de las integrales complejas y se van precisamente por el desarrollo de fracciones parciales, lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Pero esa es la idea, transformar, ¿sí? Entonces ahora tenemos el caso en variable compleja de transformar a otro espacio, a otro campo, otro ¿cómo se llama?, plano complejo, una región, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Y dentro de lo que son de ese mundo de transformaciones, como estoy mencionando algunas de ellas, ¿sí? Existen muchísimas transformaciones de diferente estilo,
de diferente tipo, de diferente expresión. Podrían decir por allá, ¿no? Coloquialmente, de diferentes sabores, ¿no? ¿Sí? Y colores, ¿sí? Pero aquí únicamente vamos a tocar dos transformaciones, ¿sí? Una de ellas es la transformación lineal y la otra va a ser la transformación racional, ¿sí? Bien. De entrada, es importante que ustedes conozcan la naturaleza de una transformación lineal y cómo está ocurriendo, para que después este, capten bien la idea de una transformación racional. Pero te preguntas, ¿no? ¿Para qué me va a servir una transformación racional? ¿Sí? Principalmente porque ese es el objetivo de las transformaciones para ustedes. Ingeniería en comunicaciones y electrónica, ¿no? Esas transformaciones racionales, ¿sí? Son precisamente para construir los, ¿cómo le llaman? Los mapas de Smith, ¿sí? Esos mapas de Smith no son otra cosa que los mapas de procesos de, ¿cómo le llaman? Microondas, radiación, etcétera, ¿no? A ver si tengo aquí un libro de ese tema. Sí, les comento, ¿no? De que todos los viernes tengo que ir a la escuela, ahora sí que como dicen, hacer acto de presencia, el pase de lista, como dicen, ¿no? Y entonces he aprovechado, pues, de sacar todo mi material que tengo, ¿no? ¿Sí? Y de ellos, ahí tenía bastantes libros y poco a poco me estoy sacando ya, ¿no? Bien, entonces ahí, este libro, mire, se llama Microondas, ¿sí? Es de la editorial Limusa, ¿sí? Y un tema que toca ahí, precisamente si lo alcanzan a distinguir, es la construcción de los mapas de Smith, ¿sí? O cartas de Smith, así también se les llama, ¿sí? Es sobre la parte de los, déjenme ver, líneas de transmisión, ¿sí? Dice, secciones de líneas de transmisión en calidad de elementos de circuitos, ¿sí? Entonces, y aquí habla, ¿no? De un circuito y hace todo el desarrollo matemático. A ver si alcanzan a distinguir, por ejemplo, ese circuito. ¿Sí? Si ustedes están interesados un poquito más con respecto a esto, pues yo les puedo mandar todo el material necesario. Entonces, esas cartas de Smith o esas mapas de Smith de líneas de transmisión sobre ciertos circuitos se desarrollan a través de lo que es la transformación racional. Sí, entonces aquí únicamente vamos a tocar dos tipos de transformaciones. La transformación lineal para que ustedes tengan la idea de qué es una transformación y qué es lo que hace, pero más lo vamos a enfocar en lo que es la transformación inversa, racional. ¿Sí? Esa es lo que nos toca ahora estudiar. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, algún comentario? Es importante, así que nuevamente se los menciono, se los recuerdo, ¿verdad? Que estén aquí en este tipo de sesiones porque ustedes se dieron cuenta, ¿verdad?
de que algunos problemas que puse en el examen y comentarios que he hecho con respecto a todo eso, la teoría que se va desarrollando, pues se ha hecho aquí, ¿sí? Y los problemas, algunos problemas que hemos tratado aquí en estas sesiones, pues son similares o casi igualitos o al mismo de los que pongo en el examen, ¿no? Entonces, quien no está, pues se pierde de eso, ¿no? ¿Sí? Pero esas son así son las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuevamente les hago esa invitación, ¿verdad? A que estén aquí presentes en estas sesiones. En caso de que estemos por allá, por la escuela ya en poco tiempo, no sé, nadie sabe todo esto todavía, pues al menos ya van a llevar un buen soporte de seguridad, ¿no? ¿Sí? Y pues ya, si sacaron un buen diecesote aquí, pues ya se la van a llevar bastante tranquilo, ¿sí? Y que no haya aprovechado esta oportunidad, pues sí, se le va a ver bastante difícil, ¿sí? Y por conveniencia de ustedes sería bueno que permanezcamos otra vez aquí en línea, ¿no? ¿Sí? No sabemos todavía cómo están por allá las cosas. Cuando regresamos, hasta ahorita el viernes no me dijeron nada, que esperemos nuevas indicaciones, pero hasta ahí. ¿Cuándo? No sabe. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Y pues obviamente en esta nueva visión, en esta nueva situación, ¿verdad? Tenemos que aprovechar todo, todo completamente, ¿sí? Y en esa generación que están viviendo, la de ustedes, pues es la generación del cambio. Por ahí se habla mucho, ¿no? De que la generación de la crisis, ¿no? Educativa principalmente, ¿no? Y sí es cierto, nos ha pegado por todos lados. Y no únicamente, no somos los únicos, ha sido todo el mundo. Pero yo creo que nosotros tenemos que sacar adelante nuestro problema educativo, nuestro problema académico, ¿sí? Y nosotros tenemos pues esa fortaleza, ¿no? Bueno, más ustedes, ¿no? ¿Sí? Para sacar adelante todo esto. Y quien piense que no se puede, pues ahora sí que está en un fracaso, ¿no? Completamente. O que dice, no, pues ya ni modo, ¿no? No, 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 al contrario, ¿no? Hay que seguir adelante. Sí, bien. En estos 2 minutos, déjenme plantear el problema. Ahora, ¿sí? Ya pueden empezar a checar el material que está en la plataforma de Teams o en ese sitio, pues, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a ver son transformaciones, ¿sí? Transformación, transformaciones, transformación, ¿sí? Transformación de regiones. Es nuestro nuevo tema a considerar, ¿sí? Y como su nombre lo indica, transformar una región, ¿sí? Pero ¿cómo lo vas a transformar? ¿Sí? Entonces, para poder tener esa idea, como dije anteriormente, necesito 2 planos complejos. ¿El por qué? Porque les voy a mencionar, ¿sí? Porque es necesario esos 2 planos complejos, ¿sí? Bien, vamos a terminar, vamos a salir ya, a cerrar y regresamos. En números, ¿sí? Bien, primero,
Vamos a tener la idea de cambiar primero. Cambiar un número y la parte básica súper elemental, ¿no? La que voy a proponer en esta forma. Cambiar un número complejo z igual a x más y en otro número. En otro número complejo. ¿Sí? Recuerden que constantemente tomo fotos y se las envío. En caso de que no alcancen por diferentes situaciones, a ver bien el pizarrón. ¿Sí? Bien. Dice cambiar un número complejo, z igual a x más y en otro número complejo. ¿Sí? Bajo, ¿sí?, la acción, ¿verdad?, de una operación, ¿sí?, de una operación, ¿sí?, de las operaciones básicas que tú conoces, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una multiplicación y dices si z es igual a 4 más 8i, por ejemplo, ¿verdad?, y le vas a aplicar esta operación de multiplicación, ¿sí?, por él mismo, ¿sí? Por ejemplo, aquí la operación que haces es la multiplicación o potencia también, ¿no? Dices 4 más 8i al cuadrado. Pues eso lo hiciste, ¿verdad? Entonces, esta operación te cambia este número en otro número, ¿sí? Y te lo dio ¿quién? ¿Quién te dio ese número? ¿Te diste cuenta que te dio una parte real? Y esa parte real es 16, ¿verdad? Menos 64, ¿sí? Y la parte imaginaria, ¿verdad?, te lo dio como que 2 veces 32. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, ¿sí?, más el cuadrado del segundo. Pero con y cuadrada te da menos y por eso te queda una parte real y una parte imaginaria. ¿Estás de acuerdo? Y si le llamaste z, 4 más 8, sería otro número complejo, ¿sí? Y posiblemente en algún momento le llamaste w o omega, pero tiene una parte real que es diferente a esta parte real. Y una parte imaginaria que es diferente a esta otra parte imaginaria. ¿Te das cuenta, no? Esa operación te está transformando un número en otro número. Y a lo mejor lo podrías ver en el mismo campo, en el mismo plano complejo, ¿no? ¿Sí? Y llegaste a esta situación, ¿sí? Y recuerden que cuando estamos viendo estas operaciones, pues en ningún momento metimos las gráficas, ¿verdad? Sí, porque no era conveniente, porque estamos refiriendo únicamente a la parte operativa, las operaciones. Y dices, aquí está 4, 1, 2, 3, 4, y por acá está el otro, 8, y este es el, ¿no? Y después dijiste, y este otro número, ¿no?, que está aquí, es parte real negativa, por ejemplo,
y parte real positiva está por aquí, ¿no? Y le llamaste W, Z y W. Y así, si querías así representarlos, ¿no? ¿Sí? Entonces, así lo podías ver, ¿no? Es un número complejo al igual al cuadrado y otro. Pero lo que más nos importaba era la operación, ¿sí? Y también esos números complejos les pudiste analizar bajo otras componentes, las componentes polares, ¿verdad? Todo eso, ya lo entiendes, ¿sí? Bien. Y si querías darle a este número complejo otra operación, dices, ahora, dices, si z es igual a 4 más 8i, ¿verdad? Y le aplico otra operación elemental, básica, ¿no? Por ejemplo, la multiplicación por una constante, ¿sí? Y dice, voy a multiplicar una constante que puede ser real o puede ser compleja también o imaginaria, ¿verdad? Y puede ser, por ejemplo, el 3 que multiplica a z, 3z. ¿Y esto quién es? Pues simplemente 3 que multiplica a 4 más 8i. Y esta es la operación básica. Te queda una parte real, 12, ¿verdad? Más 32 y te das cuenta, ¿no? De que este número complejo obviamente es diferente a este, ¿no? Y también lo podríamos representar, ¿sí? Y este número también, este número complejo, lo puedes llamar como W también, ¿no? ¿Sí? Y te das cuenta que las componentes de W o omega, perdón, son diferentes a las originales de Z, ¿no? Es X y Y, ¿sí? Entonces, en general, ¿verdad? Dices, el número complejo Z bajo la acción de una operación. ¿Qué operación es? No sé. Es una operación matemática, ¿verdad? Que puede ser una multiplicación, una suma, una resta, lo que tú quieras, o combinadas todas ellas, ¿verdad? Y te da otro número, que en sí le está llamando un número. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y esa operación lo que hace es cambiar un número en otro. Como aquí lo estamos viendo de forma muy básica. Pero también te das cuenta de que Z tiene componentes como siempre lo hemos llamado X como Y, ¿verdad? O también como Z igual a X más Y. Entonces tomo foto, en caso de que no funcione bien, me lo va a cambiar hacia dónde? Hacia omega. Omega tiene otras componentes diferentes de X y Y. Y ahora es el momento de llamar esas componentes como U, V. Y ese nuevo número lo vas a llamar omega igual a U más I, V. Y esa es mi transformación. Aquí lo hice de una forma muy básica, muy elemental, que está cambiando números en números. Entonces, ¿qué es una transformación? Pues simplemente un cambio de números, en principio. ¿Sí? Y como lo comenté en el último, ¿verdad? Estoy manejando ahí dos tipos de componentes. La componente X y Y, por un lado para Z, y la componente omega o W, ¿verdad? Formada por la parte real U y la parte imaginaria V. ¿Sí? Es necesario entonces, ¿verdad?
manejar dos expresiones para indicar el cambio, el número cambiado, por así decir, y el número de origen y el número cambiado. ¿Sí? Entonces te das cuenta de que ya ahí tengo ya las cuatro componentes, X, Y, U y V, donde tengo dos componentes reales y dos componentes imaginarias. Y en sí tendría un espacio de 4 dimensiones o de 4 componentes. Esas ya no los puedo visualizar en un solo, en una sola expresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitaría 4 dimensiones. Profe, ¿Sí? ¿cómo sacó ese 32 imaginario? No te escucho, Liliana. ¿Cómo sacó el 32 imaginario? Es que está entrando un poquito de ruido. ¿Me escucha? Ahora sí. ¿Cómo sacó ese 32 imaginario? ¿No se supone que 3 por 8 es 24? A ver, sí, sí. 24, sí, sí. Sí, exactamente. Sí, ahí. Pero antes de tomar foto, deja cambiarle aquí. No sé por qué puse 32. ¿Sí? 24. ¿Sí? Entonces deja tomarle foto y se las envió. ¿Sí? Ujú. Bien, ¿sí? Entonces, ahí te das cuenta, ¿verdad? En la última expresión que tienes, estoy utilizando 4 componentes. Una componente de mi número original, o mi punto original, X y Y, X parte real, Y parte imaginaria, ¿sí? Y bajo una operación que estoy haciendo, ahí puse únicamente productos, ¿va? Que puede ser suma, puede ser cualquier otra operación, que puede ser una sola nada más o combinadas, ¿sí? Y esa operación lo que hace es hacer el cambio a otro número, ¿verdad? Pero ese número en general también va a tener otras componentes diferentes a las primeras. Y esas componentes comúnmente se les llama parte real U y parte imaginaria V. Y ese nuevo número que obtienes, ahora le vas a llamar W u omega. Y entonces, gráficamente, lo que estás haciendo es representar o utilizar dos planos complejos. Un plano complejo de salida o de partida, digamos, y un plano complejo de llegada, ¿sí? Y ahora lo que nos interesa es cómo y bajo qué acciones puedo cambiar, hacer esos cambios. Y esos cambios se les llama transformaciones. Pero no vamos a transformar números en números. Lo que vamos a hacer es transformar regiones en regiones o conjuntos en conjuntos. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos
otra vez, una buena representación geométrica, ¿sí? Donde las propiedades de tu geometría analítica todavía se mantienen y las operaciones algebraicas, ¿sí? Bien, eso es lo que vamos a desarrollar. A ver, chequen bien, si no se está por ahí, me equivoqué en algún signo, en alguna operación, etcétera. En caso de que se haya una equivocación, avisa, por favor. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y me quedo con esto último únicamente para referencia. Y ahora, entonces, podemos decir, ¿sí? Antes de hacer mis gráficas, podemos hacer lo siguiente. Una transformación, dices, entonces, una transformación ¿verdad? No es otra cosa que un cambio, ¿sí? Es un cambio bajo una operación. O bajo operaciones algebraicas, ¿no? Bajo operaciones algebraicas, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a entender como una transformación, como un cambio entre este cambio es entre dos planos complejos, ¿sí? Como lo siguiente, ¿sí? Como lo siguiente. Bueno, ¿por qué tenemos que utilizar estos dos planos? ¿Sí? Primero, se había comentado, ¿no? De que es necesario porque si ahora requiero visualizar esa expresión, ¿sí? De alguna forma, necesito esa separación, ¿sí? Porque no puedo tener una idea cuatridimensional, ¿sí? Es decir, el concepto de 4 dimensiones gráficamente no lo puedo tener. Es por esa razón, ¿sí? Como aquí estamos viendo, en la última parte, indiqué que Z es igual a X más Y, ¿verdad? Si aquí está Z, ¿verdad? El que conoces desde hace mucho tiempo, ¿sí? Si aquí tienes tu número complejo, Z, componentes cartesianas o polares, ya no hay ningún problema en que puedas usar una o la otra, ¿sí? Y si tienes aquí X parte real y Y parte imaginaria, y aquí tienes un número complejo Z igual a X más y ese número complejo está metido en un plano que llamaste C, ¿verdad? Y bajo cualquier acción, ¿verdad? O cambio, ¿verdad? Que puede ser operaciones algebraicas, ¿verdad? Esto te lo va a llevar a otro número, pero con nuevas variables diferentes a estas. Y por eso le llamas
que aquí está localizado ese nuevo número que le estás indicando como W u omega. ¿Sí? Es indistinto. ¿Cómo le llamas? W u omega, ¿no? Entonces, él tiene componentes, ¿sí? Parte real U, como estamos viendo, en la parte final de la foto que se envié, ¿sí? Y la parte real y la parte imaginaria, le estoy llamando precisamente W. Y este cambio es tu transformación, ¿sí? Y esa transformación lo vas a llamar así, ¿sí? Después se va a cambiar la letra T por una función compleja, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo que hace esa transformación? Pues simplemente agarra a Z y como resultado obtiene omega. Y ustedes, ¿verdad? Imagínense igualito la idea, ¿verdad? De tu plano, de tus funciones reales, de tu transformación de Laplace, ¿sí? Ahora tienes aquí tu función y le aplicabas una transformación, le llamaste L, se le aplicaste a tu función F, ¿verdad? Y obtienes otra función que llamaste F grande. ¿Y qué dijiste? Que F grande es la imagen de tu función bajo la transformación de Laplace. Así lo indicaste, así te lo comenté tu profesor, ¿verdad? Entonces ahora, tu transformación, ¿quién es? Estoy llamando T. Bien. Aquí se lo estás aplicando a Z. ¿Y cuál es el resultado? Pues W. Así de simple. Lo que ya traías de tu transformada de funciones, ¿verdad? Esa notación que utilizaste, pues cópiala aquí, ¿verdad? Y entonces te queda, dice por lo tanto, dice W, aquí te queda, dice por lo tanto, dices W es igual a la transformación que se le aplica a Z. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Bien. Voy a quitar esto que me sirvió únicamente para que ustedes vieran de que no es de otro mundo, sino que ustedes ya lo traen de sus cursos de transformadas. ¿Sí? Bien. Entonces así lo puedes escribir, donde tiene transformación en general. Y es por eso también dice, así también, ¿sí? Dice, los valores de X, Y, bajo esa transformación, se cambian a los valores de U, V. ¿Sí? Entonces te das cuenta, ¿verdad? De que esa transformación, para que puedas visualizarla y estudiarla, necesitas una, dos, tres, cuatro componentes. Y cada una de las componentes es una dimensión. Por eso necesitarías un espacio de 4 dimensiones. ¿Sí? Porque ahora ya no vas a hacer tu gráfica como lo hiciste en el diario, ¿verdad? Y cambiaba X hacia Y igual a F de X, y das cuenta de lo mismo. Dice X, te lo cambia hacia Y bajo esa función. O dices también, Y es la imagen de X bajo la función. Y entonces todo lo graficaste aquí, no había problema porque tenías 2 dimensiones.
tu transformación requiere 2 dimensiones. Y por eso tu plano real, ¿verdad? ¿Sí? O tu plano cartesiano, lo puedes hacer porque necesitas 2 dimensiones. Incluso llegaste hasta esto que me estaba comentando. Así, ¿verdad? Y en el plano XY tienes un punto y bajo la acción te lo llevó a otro punto que llamaste Z y le llamaste F de XY. ¿Y qué necesitabas? XY, la función y el resultado. Pero el resultado también es otro número. Y tenía 1, 2, 3 dimensiones. Y por eso lo hiciste aquí. Y tu gráfica te quedó así, ¿no? Incluso lo has podido hacer en tu ¿cómo se llama? Graficadora. Esa especie de superficies. ¿Sí? Y hasta ahí llegaste. Ahora se nos presenta el problema de que tenemos 4 componentes. No puedo tener un plano, ¿verdad? O un espacio de 4 dimensiones. Es por eso que necesito separarlas. ¿Sí? Bien. Y al separarlas, entonces me doy cuenta de que están manejando los planos complejos y este plano complejo le llamas el plano complejo Z, porque ahí vive tu variable Z. Y lo llevas a otro plano complejo que le llamas C, donde vive su imagen que estás llamando omega. Es por eso que tu transformación dice, entonces, ¿verdad? La transformación está definida ¿de dónde? Del Z plano complejo al omega plano complejo. Que de tal forma la componente X, Y la asocia la componente U, V. Esa es la notación matemática de una transformación. Recuérdense. Y posteriormente, esa transformación se va a convertir en una función. ¿Sí? Es por eso, ¿verdad? Y aquí se lo voy a poner para que eso no se me vaya a olvidar, que la componente que está aquí, pues está, entonces, así, aquí le pones. Y dices que U más I, V, se obtiene aquí bajo la transformación que le vas a aplicar a X más I y la parte imaginaria, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿en qué consiste esa transformación? ¿Cómo la voy a ubicar? ¿Cómo la voy a estudiar? ¿Cómo la voy a construir? ¿Qué es lo que voy a desarrollar? ¿Cuál es el resultado final? Aquí está en internet, ¿verdad? De que este resultado, ¿verdad?, se obtiene bajo la transformación aplicada a Z. Eso es lo que conoces, Z, tu función también, o tu transformación, y lo que vas a encontrar es esto. Por eso aquí lo indico. ¿Sí? En esta parte. En sí, para que no se te olvide, ¿verdad? Dice, por lo tanto, es necesario, ¿sí?, determinar las componentes U y V
¿verdad? Estas, ¿sí? Es necesario determinar las componentes U y V, ¿sí? Algebraicamente, ¿sí? Cuando las componentes X y Y conocidas X, Y conocidas son afectadas ¿sí? Por alguna operación, ¿sí? Entonces, esa va a ser nuestra primera etapa. Cuando conoces las componentes X y Y, conoces tu transformación, ¿verdad? Y vas a obtener su resultado. ¿Cómo? Pues simplemente determinar las componentes algebraicamente. Tiene que hacer despejes, cambios y todo eso, ¿sí? Para conocer las componentes U y V, ¿verdad? Cuando la componente conocida X y Y o Z la afectas o está afectada por alguna operación, ¿sí? Algebraica también, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea, ¿sí? Bien. Estoy viendo la cosa bastante con mucha calma para que quede bien claro, ¿verdad? Para que no tengan ustedes problemas. Revisen, chequen, en caso de que se tenga algún detalle por ahí, ustedes me avisan. De todos modos, tomo la foto, ¿sí? Se las envío con todos los, respaldando todo lo que hemos aquí comentado, ¿no? Entonces, tiene de mucho de dónde estudiar, ¿no? Los comentarios que tenemos aquí, las fotos que estoy enviando, los ejercicios, todo el material que pongo a su disposición en Teams, ¿verdad? Tienen que verlo a fuerza, ¿no? ¿Sí? No se queden únicamente con lo que estamos aquí comentando en estas sesiones, ¿no? Son complementos, son respaldos, recuerden. ¿Sí? Bien. Entonces, una transformación, ¿verdad? Es un cambio entre dos planos complejos. El Z plano complejo, de donde conozco ya todas sus acciones, ¿verdad? Por eso estuvimos aquí en el Z plano complejo, estuvimos trabajando mucho tiempo, encontrando raíces, haciendo operaciones y todo eso, ¿no? Porque ya dominando esa parte, entonces ya podemos hacer cambios. Y esos cambios son transformaciones, pero ahora necesito ubicarlas en otro plano complejo, por su forma, por su naturaleza. ¿Y qué necesito para encontrar las nuevas formas? Hacer operaciones, separar parte real, parte imaginaria, y ubicarlas aquí en el plano complejo. ¿Sí? Como aquí lo dice, es necesario determinar las componentes U y V algebraicamente. ¿Qué quiere decir? Que tienes que despejar relaciones, ubicar, para que conozcas la componente U y la componente V a través de la componente X y Y conocidas y tu transformación. Tu transformación es una operación.
¿Estás de acuerdo? Sí, bien. Tengo 4 minutos, que me quedan 15 minutos de clase. ¿Sí? Bien. Ya mandé foto, ¿verdad? De este último. ¿Sí les mandé foto o no? Sí. Sí, Ah, sí, ok. sí. Bien. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. ¿Sí? Bien. En estos poco tiempo que tenemos, ¿sí? Va a ser lo siguiente. Voy a tomar una imagen que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Aquí. Tengo el Z plano complejo. Ya puedo hablar del plano complejo Z en todas sus formas, sin ningún problema. No creo que ahorita a estas alturas alguien se pregunte, ¿qué es el Z plano complejo, no? Ya sabemos. ¿Sí? Y en este Z plano complejo, así siempre voy a indicar, voy a dar una figura, ¿sí? Muy sencilla. Y esa figura, póngale, por ejemplo, que es un cuadradito, un triángulo, así como está. Es un triángulo. Estos son los vértices. Tú puedes ponerle el número que quieras, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Tú le vas a poner los números que quieras, ¿sí? A mí me toca hacer el mío, a ustedes les toca hacer el suyo, ¿sí? Bien. Yo le voy a poner los números, el punto A, de coordenadas 0,0 del origen. El punto B, de coordenadas, quiero que esté aquí 1, 3, 0. Y este punto, este vértice, le voy a llamar C, de coordenadas también, parte real 0 y parte imaginaria 3. ¿Estás de acuerdo? Tú vas a hacer el tuyo, a lo mejor no te gusta el triángulo y tú puedes hacerlo con un cuadrado. ¿Sí? Y ahí me gustó ese triángulo. ¿Sí? ¿Tú cuál vas a hacer, Domínguez Martínez Adair? Yo agarré mi punto, si el A lo agarré en el 0,0, el B en el 2,0, el 3 en el 2,25 y el C lo hice en el 0. Ok, entonces ya escucharon. Bueno, casi no se alcanzó a escuchar, pero cada quien, él va a hacer su problema, ¿no? Ya voy a cortarle aquí. Y nos conectamos nuevamente.